dos veces. Da gibt es dann Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Un gusto estar con ustedes hoy en Zoom a la noticia. Nuestro lente vamos a enfocarnos hoy en las buenas noticias en medio de la pandemia del COVID-19. Porque sí hay buenas noticias, entre ellas la reducción de la contaminación ambiental, la recuperación de los contagiados en varios países, la cooperación entre el sector público y el privado para atender esta emergencia, la unión de grandes farmacéuticas para acelerar el tratamiento para el nuevo coronavirus y en el caso también de Colombia y otros países de América Latina, nuevos laboratorios para realizar pruebas del COVID-19. Quiero darle la bienvenida a Jefferson Galeano Martínez, él es profesor de Educación Ambiental de la Universidad de La Sabana en Bogotá. Gracias por estar con nosotros. Jefferson, ¿qué nos dicen las cifras o los datos frente al tema ambiental? Sin duda un problema que tenía puesto el ojo el mundo entero. Hace unos meses atrás, sin duda, pues la coyuntura ha cambiado. Pero ¿qué dice ahora el planeta o el tema ambiental cuando la gente está guardada en sus casas? Bienvenido, Jefferson. Bueno, buenas tardes, Andrea, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esta ha sido una oportunidad para el mundo, a pesar de la coyuntura y la contingencia que existe y de los grandes resultados negativos que tenemos en esta contingencia, pero en la calidad del aire de manera muy particular en los países que han decretado medidas drásticas como el aislamiento social o cuarentena. Los diferentes reportes de las diferentes entidades muestran un descenso importante. El principal descenso se da en China. Según la NASA, se registró una disminución hasta del 25-30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para que la población lo entienda, para que los televidentes lo entiendan, tenemos dos grandes gases de efecto invernadero que siempre estamos midiendo. Uno es el dióxido de carbono y el otro es el dióxido de nitrato. Entonces, ¿aquí qué pasa? El dióxido de carbono tiene una tasa que se mantiene en el aire por largo plazo, en tanto el otro, que es el dióxido de nitrógeno o el NO2, como aparece en los diferentes reportes, tiene una tasa que permanece en la calidad del aire en 1 hora. En estos específicamente hemos tenido disminuciones importantes en China, en Italia, en España y en América Latina, también en estos países como Bogotá, que en las últimas semanas habíamos registrado una calidad del aire negativo. En este momento ya regresamos a una calidad del aire moderada. Ahora, ¿eso significa que estamos dejando respirar al planeta, Jefferson? Bueno, básicamente es una pregunta bastante compleja. Si bien la disminución de calidad del aire en sectores muy particularizados ha disminuido, esto no quiere decir que hemos ganado un poco la batalla que teníamos contra el calentamiento global y la emisión de gases de efecto invernadero. Si bien a nivel particular, a nivel territorial, se toma, digamos así, un respiro o un aire, como lo han mencionado varios expertos, en el nivel global no hemos logrado ese impacto. ¿Por qué? Porque adicionalmente, pues recordemos que comenzamos el año con unas emisiones de gases de efecto invernadero por unos incendios que se dieron en diferentes partes del mundo. En Latinoamérica actualmente también estamos enfrentando esto. Pero de manera particular, yo creo que la ganancia está en que las personas, las comunidades, las empresas comprendieron que es posible articular acciones para enfrentar grandes problemas. La pandemia nos ha demostrado eso, y que no solo podemos combatir el COVID-19, sino que estas experiencias que como comunidad, como empresa, como académicos y desde el sector político estamos aprendiendo, podemos replicar para enfrentar un problema tan grande y de mayor envergadura como es el cambio climático. Si bien el COVID-19 está registrando unas pérdidas humanas y un número bastante alto, doloroso por cierto, en el largo plazo el calentamiento global también nos va a pasar factura, digámoslo así. Entonces, yo creo que el mayor aprendizaje, y es una noticia muy buena, y es que nos dimos cuenta como humanidad que podemos articular acciones para enfrentar grandes problemas. Lo estamos viendo. Nos articulamos todos nos quedamos aislados en la casa y la disminución de la calidad del aire en los territorios disminuye.
estamos logrando unas cosas que no pensábamos que éramos capaces de lograr. Por ejemplo, China es el primer país en reducir sus niveles de contaminación. Según la NASA, la concentración de dióxido de nitrógeno se redujo entre 30 y 50%, mientras que en Italia las emisiones disminuyeron 10% por semana. En Nueva York, Estados Unidos, las emisiones de monóxido de carbono se redujeron alrededor del 50% en una semana, y según investigadores de la Universidad de Columbia y en Bogotá, capital de Colombia, las 3 estaciones de medición del aire registraron un nivel verde, de acuerdo a la Secretaría de Ambiente. Y mientras que los ciudadanos pues cumplen aislamiento preventivo, los animales se han convertido en protagonistas en medio de esta pandemia. Nuestra cadena aliada Noticias RCN realizó un compendio de videos de varios países. ¿Y qué mensaje nos envía esto? Germán Jiménez, profesor investigador en manejo y conservación de fauna silvestre del Departamento de Biología de la Universidad Javeriana, desde Bogotá nos acompaña. Germán, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenas tardes. Germán, hemos visto a lo largo de varios días fotos, videos de animales y de todas partes del mundo. En Santa Marta vemos los delfines, hemos visto gran cantidad. ¿Eso nos dice algo? ¿Eso también es una buena noticia? Bueno, pues para nosotros los biólogos es una súper buena noticia, porque lo que estamos viendo aquí es que finalmente es como si la fauna silvestre volviera a recuperar territorios que ha perdido. O sea, históricamente poco a poco hemos ido invadiendo hábitats para la fauna silvestre, y la fauna silvestre cada vez está más relegada a espacios más reducidos, más pequeños y con más dificultades pues para sus modos de vida. Germán, usted dice algo importante, que han recuperado su espacio. Eso es empezar a ver qué, digámoslo, porque estamos diciendo, sí, qué lindo ver los delfines, hablamos de ballenas, veíamos esos pingüinos también paseándose, lógicamente, en un zoológico pues, donde ya no hay personas porque están en aislamiento. Pero, ¿qué significa eso a corto y a largo plazo? Bueno, a corto plazo es una respuesta también de curiosidad por parte de los animales. Seguramente ellos ya no escuchan los ruidos que escuchaban antes, la cantidad de luces, el movimiento, las personas, y todo eso obviamente les genera curiosidad. Entonces, como parte de esa curiosidad, ellos empiezan a explorar sus ambientes más inmediatos, probablemente porque tienen también necesidad de buscar recursos para alimentarse, o algún refugio, o simplemente porque los ataca la curiosidad también, y entonces salen a explorar esos espacios que siempre han estado prohibidos o vedados para ellos. Eso, digamos, es parte de una respuesta que estamos viendo también a nivel global, ¿no? Es una respuesta en donde, pues como usted misma lo ha manifestado, vemos en muchos videos que los animales empiezan a salir, que los animales empiezan a mover con cierto grado de libertad por zonas urbanas.
Ahora, eso puede decir, ¿y cómo lo asociamos, Germán, no sé si con datos, y para que no quede en anécdota de que simplemente porque los humanos estamos aislados, los animales salen? Es decir, ¿lo podemos asociar directamente con el momento que vivimos? Es decir, tenemos una pandemia, nos piden a las personas irnos a casa y los animales tienen vía libre para experimentar el mundo, ¿podemos ponerlo así? ¿Está asociado con la pandemia que vivimos? Yo creo honestamente que sí, es decir, al momento de tener a los humanos por fuera del escenario, a los humanos muy quietecitos en la casa, ahora los animales son los que salen a explorar, los animales son los que salen a mirar qué está sucediendo en su mundo más inmediato. Nosotros hasta ahora, digamos, con nuestros escenarios de desarrollo, de expansión, de explotación de recursos naturales, pues cada vez, como lo decía antes, les estamos impidiendo esa posibilidad a los animales. Entonces, pues ellos, digamos, como recurso, lo único que tienen, digamos, a la o más lejos posible de los humanos. Ahora la situación es al contrario, ¿no? Una pandemia como esta nos ha demostrado que los organismos también nos pueden dar lecciones bastante interesantes sobre lo que nosotros hemos hecho en el pasado. ¿A qué me refiero? Nosotros durante mucho tiempo los mantuvimos confinados a espacios pequeños, los mantuvimos aislados. Yo pensaría que hasta cierto punto los animales en este momento han estado en muchos sitios del mundo en una especie de cuarentena. Y esa especie de cuarentena hoy se rompió para los animales, se instauró para nosotros. Qué gran reflexión. Quizás no lo habíamos pensado así. Germán Jiménez, profesor investigador en manejo y conservación de la fauna silvestre desde Bogotá. Quiero seguir con buenas noticias, porque hoy Suma la Noticia le pone el ojo a las buenas noticias. En Corea del Sur, las autoridades indicaron que se han reportado 177 pacientes recuperados, logrando disminuir radicalmente el número de contagios. En China, las autoridades anunciaron el fin del confinamiento en la provincia de Hubei, donde se originó el coronavirus, y la Comisión Nacional de Salud indicó que alrededor del 90% de los contagios se han recuperado. Y Alemania registra el 0,36% de la tasa de mortalidad, la más baja en Europa. De los más de 27.000 casos, se contabilizan 114 decesos. Con nosotros en estudio el doctor Durán Casas, médico especialista, experto en comunicación también. Doctor, bienvenido a NTN 24. Andrea, muchas gracias. Un saludo para ti y para todos los televidentes de NTN. Buenas noticias, las Buenas que tenemos. Noticias. En medio de, porque unos están angustiados, temerosos, pero cuando vemos esto decimos, bueno, es que hay luz al final del túnel. Buenas noticias con los pies en la tierra. Okay. Evidentemente, lo que estaba hablando el doctor Jiménez, aunado a ciertos indicadores epidemiológicos que, si bien es cierto, no los podemos tildar de tranquilizadores, sí nos dan un respiro. Y yo señalaba en el noticiero hace un tiempo que el pánico, el estrés, la angustia es tan contagioso como el mismo coronavirus, y vaya a ver si no hace más estragos. Entonces, todo lo que se ha llamado a la calma, a la tranquilidad, pues nos puede dar noticias positivas. En el caso concreto de Colombia, los números nos indican, en mi opinión, se han hecho las medidas de contingencia adecuadas. La gente, como lo señalábamos, a mayor aislamiento y mayor reclusión, disminuye la transmisión y comienza la solución. Es un algoritmo que puede servir, pero que es real, y pienso que estamos iniciando lo que el doctor llama la cuarentena, otros lo llaman aislamiento colectivo, no importa para efectos prácticos, y yo pienso que ahí está el comienzo. Usted bien lo señaló, Andrea, los indicadores en Corea, en Alemania, en la misma China, pues también ya han disminuido, digamos, los mecanismos de contención. Eso no debe hacernos que bajemos la guardia, pero sí respiremos tranquilo, y ahí sí literalmente podemos respirar más tranquilos, un aire más puro, ¿no? Porque lentamente China pues retorna a la normalidad, y son varias las medidas que aún se mantienen, pero la alerta ha sido reducida. Recordemos que este país se registró el primer brote. Así, con trajes, manteniendo la distancia y con tapabocas, varios trabajadores retoman sus labores paulatinamente en China. El servicio de transporte público volvió a funcionar. Desinfectamos los autobuses y abrimos las ventanas para ventilación antes de comenzar. Haremos otra desinfección después de regresar. El número de pasajeros es solo la mitad de la capacidad del autobús. Sin embargo, no es un tránsito sencillo. La cantidad de vehículos y los horarios son restringidos.
La compañía nos da sus planes de transporte del día siguiente, hacemos arreglos generales y enviamos a los trabajadores a destino, a tiempo y de manera segura. Y los controles sanitarios se siguen manteniendo. La ciudad poco a poco trata de retomar su rutina. Mientras nos protejamos bien, podemos ir de compras, es más conveniente. Estas imágenes se ven exactamente 2 meses después de que fuera decretado el aislamiento de la ciudad de Wuhan, epicentro del coronavirus. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Hoy en Suma la Noticia hablamos de las buenas noticias en el tema ambiental, en el tema de los animales, videos que han sorprendido al mundo entero en redes sociales de animales paseándose literalmente por ciudades, y también del tema de la recuperación y de los pacientes y de cómo China, Corea, incluso Alemania empiezan a mirar el tema de la pandemia del COVID-19. Jefferson, hay buenas noticias sin duda alguna, lo pone usted sobre la mesa, pero estamos en algunos países de América Latina iniciando el aislamiento. En China, como usted ya escuchaba, pues empiezan poco a poco a tomar las riendas de una vida pues normal, sin reducir de todas maneras pues la alerta. ¿Qué significaría esa o qué lección debe sacar, si China fue la primera y ahorita está pues empezando a retomar la vida normal, qué lección debe sacarse ya? Porque sí, pasamos la pandemia, pero el tema del medio ambiente sigue latente. El tema de la calidad del aire, de las condiciones ambientales de nuestros ecosistemas y de nuestros territorios es un tema que no podemos olvidar. Yo considero que China tiene una excelente oportunidad para demostrarle al mundo que tiene un compromiso fundamental con el cuidado de sus ecosistemas. Tiene un reto gigantesco y es que en la medida que se recuperan las actividades cotidianas, en la medida que las industrias y los vehículos vuelven a funcionar, se debe tener especial cuidado en que las emisiones de efecto invernadero, los gases de efecto invernadero no aumenten drásticamente. Esto ya lo vivimos en la recesión del 2008, cuando ya se pasó la contingencia, hubo un aumento en los gases de efecto invernadero importante. Entonces, China ya demostró al mundo que tiene la capacidad de enfrentar grandes problemas, complejos problemas, y yo creo que este es un punto para que, o a través de su experiencia, logre retomar las actividades, pero cuidando que los gases de efecto invernadero y generando procesos de educación ambiental donde los ciudadanos tengan una mayor conciencia, una mayor cultura proambiental en el uso de los vehículos y en la generación de gases de efecto invernadero. Esta es una actividad... Sí, Jefferson, era que lo quería interrumpir porque también tiene que ver con políticas de Estado. Y tal vez la buena noticia es que quienes en algún momento dijeron que el tema ambiental podría ser de derechas o de izquierdas o políticas, o que al principio pues dijeron no, el tema ambiental pues no es importante, ¿hoy podrían ver con otros ojos ese tema? Yo considero que sí. El mundo, los ecosistemas siempre, yo soy un total creyente de que los ecosistemas tienen estrategias para equilibrar los elementos que dan sinergia. ¿Qué quiere decir? Pues formado por muchos elementos, incluido el ser humano. Y siempre existen estrategias para dar equilibrio. En ese sentido, la naturaleza nos ha demostrado que si no cambiamos el discurso político del no cuidado, o sea, pasamos de un no cuidado a pasar a un discurso centrado en el cuidado, vamos a tener otras pandemias seguramente mucho más fuertes. Entonces, el mayor aprendizaje y la buena noticia es que efectivamente la naturaleza le mostró a los grandes líderes que si no le ponemos atención a este tema, seguramente vamos a tener más problemas. Ahora, aquí yo creo que el hecho de que la economía es una de las mayores víctimas y las estructuras sociales sean las grandes víctimas, nadie quiere perder. Entonces, yo creo que después de esto los discursos van a cambiar, las intenciones van a cambiar, vamos a dejar de ser tan trágicos para pasar más a la acción. Estoy completamente seguro de eso porque además va a existir una fuerte presión social de los ciudadanos de a pie. Desde ahí yo creo que van a existir cambios.
No en vano, pues estamos aislados y no ha sido para muchas familias, no ha sido fácil y muchas familias se están enfrentando pues situaciones difíciles. Y eso llama a la reflexión, claro. Y eso es lo que necesitábamos desde hace mucho tiempo. Porque vamos al tema médico, porque en el mundo al día de hoy hay 272.171 personas enfermas del COVID-19, 17.138 muertos y 102.850 personas que se han recuperado. En España, los médicos celebran cada vez que un paciente se recupera del nuevo coronavirus. Como vacuna contra la desolación, como antídoto en momento de altos picos de propagación, como esperanza en medio de la amenaza biológica. Así se ven estas imágenes de vida y resurgimiento en varios hospitales de España. Son los pacientes que logran salir de alta y al lado sus héroes en la recuperación, el personal sanitario que logró ponerlos a salvo. Estas escenas que llenan de emoción corresponden al primer paciente que pudo ser extubado luego de varias semanas de lucha en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ramón y Cajal de la Comunidad de Madrid. Los mismos héroes de la salud grabaron la hazaña y aplaudieron la gesta. Similar felicidad rondó la UCI del Hospital General de Castejón. Allí, además de la extubación, celebraban porque una mujer de avanzada edad lograba salir de cuidados intensivos. En medio de calle de honor, fue conducida de regreso a la plena recuperación. Y caminando salió del recinto ferial de IFEMA en Madrid, el primer paciente dado de alta en ese hospital de campaña instalado para atender la magnitud de cifras de enfermos. Este joven logró recuperarse luego de 2 días de atención y así fue despedido por los médicos y enfermeras que, uno a uno, van contando y avanzan hacia el triunfo final sobre la enfermedad. Doctor, ¿es verdad que el número de muertes a nivel mundial sobreacoge, sí, abruma? Pero cuando vemos estos aplausos, nos estimula. Pues a seguir adelante. Yo quiero dar solo un datico. En el mundo hay aproximadamente 7.800 millones de habitantes, en números grandes. Y obviamente si lo comparamos con el número de decesos, lamentables, por supuesto, siempre, pues es un índice que nos debe empujar para adelante. Me gustó mucho la nota de la recuperación que has dado, pero es bueno aclararle a todos los televidentes y a la comunidad que cuando se habla de recuperación, en términos estadísticos, es recuperación total, o sea, totalmente recuperados. Para poner énfasis en el positivismo, ahí detrás de los totalmente recuperados vienen otros haciendo fila para que los que ya se sienten mucho mejor, pero no cumplen con los criterios de recuperación total. Es un índice mayor de positivismo y de optimismo que podemos tener si miramos las cifras en ese modo. Porque tenemos unas cifras aquí al 16 de marzo, por ejemplo. En China había un total a esa fecha de 81.020 casos confirmados. La cifra de recuperados en 67.017 por 3.203 muertes. En Irán, 13.938 casos confirmados, 4.590 recuperados al 16 de marzo. Italia, sin duda, uno de los países con mayor atención mediática que ha acaparado por ser el segundo país con mayor número de casos confirmados, 24.747 contagiados al 16 de marzo, registra 1.809 muertes y 2.335 recuperados. Un titular, sin por supuesto querer dejar de lado o no mirar el drama de las muertes, doctor, pero puede ser mucho más recuperados que muertos. Claro, incluso en Colombia, Andrea, también tenemos por fortuna un número bajo de muertes y un número doble de recuperados. Hago énfasis en lo de la recuperación total. Ahí vienen muchos que ya están muy bien, pero hay que cumplir unos requisitos para clasificarlos como tal. Tal vez alguien podría decir, óigame, están como demasiado optimistas allá. No, tenemos los pies en la tierra. Miramos con detenimiento lo que está pasando. Las curvas de crecimiento también tenemos que estar preparados. Yo en lo personal pienso que en Colombia, desde que empezó el viernes anterior el tema del aislamiento colectivo y preventivo, podemos en el transcurso de por lo menos unos 12 días más tener cifras ya más alentadoras. No porque nos apoyemos en las de otros países, sino en las nuestras propias. Estamos siguiendo
las directrices y capitalizando, Andrea, la experiencia negativa o nefasta de otros países para ponerla a funcionar acá y por lo menos hacer una contingencia adecuada. Y por eso no podemos decir que si muchos más recuperados que muertos, entonces pues nos acostamos, nos relajamos y eso no puede pasar. Para que esas cifras de muchos más recuperados que muertos siga siendo real, ¿qué tiene que pasar o qué tienen que sentir o saber los ciudadanos? No solo en Colombia, que hoy estuvieron un poco necios en materia, porque hoy a las 12 de la noche empieza el decreto a regir. Pero en la región, por ejemplo, en América Latina, donde al final es donde estamos viendo más la curva. Claro, es un estímulo para que acatemos esas disposiciones. Y tal vez, Andrea, decirle a todos los televidentes, esas medidas no son caprichosas. No es que a un señor, son respaldadas por un sustento científico epidemiológico que han demostrado que es el arma más efectiva que tenemos en este momento. Germán Jiménez nos acompaña también, hablábamos con él del tema de los animales, porque hoy estamos pues tratando de enfocarnos en las buenas noticias en medio de esta pandemia, pero de todas maneras hay cosas para rescatar y yo creo que al final vamos que el tema de trabajar juntos, de la solidaridad. Germán, cuando usted ve a los médicos por un lado, a los biólogos, a profesores, a periodistas, a personas que han podido pues llevar un mensaje y hacer cosas importantes, el tema de los respiradores, de que podemos hablar más adelante, del que se están haciendo en varios países de América Latina también, porque se quedaron sin respiradores y hay gente que diciendo, ojo, los podemos hacer de esta forma. Es que el mundo sí puede trabajar en concordancia, el mundo se puede poner de acuerdo en algo, Germán. Sí, yo creo que sí. Lo que nos está dando ahorita como lección esta pandemia es que debemos empezar a trabajar fuertemente como especie, como lo que somos, la especie humana. Debemos aprender a ser lo que siempre habíamos sido como especie, una especie cooperativa, no una especie competitiva, ni una especie que rechaza a su propia especie, inclusive de maneras muy violentas. Esta es una gran lección en el sentido de que si podemos trabajar de manera cooperativa, y nos lo está demostrando el ejercicio, podríamos llegar a vencer no solamente esta pandemia, sino muchas otras, digamos, pandemias que tenemos alrededor del mundo, que están relacionadas con el deterioro, con el descuido, con el daño de nuestros recursos naturales, con el daño de esa base y de ese capital natural que es importantísimo para la sobrevivencia de nosotros como especie, pero también para la sobrevivencia de otras especies. Ese, digamos, es una gran lección que estamos recibiendo ahora en estos momentos desde el punto de vista de cooperar como especie. Gracias a Jefferson Galeano, profesor de Educación Ambiental de la Universidad de La Sabana en Bogotá, a Germán Jiménez, profesor investigador de Manejo y Conservación de Fauna Silvestre del Departamento de Biología de la Universidad Javeriana, también en Bogotá. A los dos, gracias por darnos o ayudarnos a dar buenas noticias en medio de todo esto. Gracias a los dos, vamos a una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Suma la Noticia. Hoy en Suma la Noticia nos enfocamos en las buenas noticias en medio de la pandemia del COVID-19. Hemos hablado del tema ambiental, del tema de los animales, de la fauna silvestre, de los recuperados, de los que han salido adelante después de ser diagnosticados con el coronavirus en varios países del mundo. Y también queremos hablar de la familia y del tiempo que esto nos está dando con nuestra familia, aunque creyéramos que no. Alegría Crespo, doctora en educación, nos acompaña desde Quito. Alegría, bienvenida. Hola Andrea, muchísimas gracias, un gusto poder estar en tu programa. Porque hablamos del aislamiento preventivo y los psicólogos sin duda destacan que esta situación pues ha llevado a recuperar ese concepto de familia, explican que el estar todos en casa ha traído diversos retos como pues generar una rutina productiva para los niños sin que esto afecte las actividades de los padres. ¿Quién diría que nos íbamos a poner a entretenerlos de una manera en que no queríamos antes, a ser mucho más creativos, a compartir ese desayuno, esa cena, ese almuerzo en familia? Y aunque suene quizás muy novelesco y muy romántico, ha sido así. De esa experiencia, Alegría, ¿qué podemos sacar de buenas noticias? Bueno, Andrea, realmente creo que primero el hombre es un animal de costumbres, ¿no? Yo creo que los primeros días de aislamiento acá en Ecuador se sintieron muchísimo más fuertes, posiblemente por todo lo que conlleva. Sin embargo, lo vas tomando de una manera amigable
cuidando a tu familia y definitivamente comienzas a compartir espacios con tus hijos, con tu familia, que posiblemente no los compartías antes. Entonces hay más tiempo para conversar, para el diálogo, manteniendo las rutinas, por supuesto, ¿no? Los chicos deben seguir estudiando, hay plataformas online para que sigan en sus actividades académicas y rutinarias. Pero, por ejemplo, es momento de que toda la familia actúe como un equipo. Cada uno tiene su responsabilidad. Esto incrementa la sensación de los chicos de sentirse parte de. Y parte de este núcleo familiar te hace sentir cómodo, bien, seguro. Entonces, a pesar de la pandemia que es tan dolorosa y tan fuerte, se ha retomado, porque nos pedía a gritos la familia, que sea de nuevo abrazada, cobijada, un espacio de contención. Y con el tiempo en casa, pues tenemos tiempo para jugar cartas o para conversar largamente, para juegos de mesa, para simplemente reírnos y conversar con nuestros hijos. Entonces, eso realmente es fantástico y nos deja una enseñanza para que nada sea más importante que lo realmente importante y trascendental, que es la familia. Además, el tema del tiempo, Alegría. ¿Qué podemos aprender del tiempo en medio de esta pandemia? De esa tan palabra como tan mal usada, no tengo tiempo para llamar, no tengo tiempo para hablar, no me queda el tiempo para ir al mercado, no me queda tiempo. Así es. El tiempo se puede convertir en nuestro peor enemigo o en nuestro mejor aliado. Yo como educadora me doy cuenta que hay mucha gente que me dice, yo le doy calidad de tiempo a mis hijos. Trabajo todo el día, siempre estoy con 1000 cosas, pero le doy calidad de tiempo. Y yo le pregunto a usted, ¿su hijo también necesita cantidad o se conforma con esa calidad? Es decir, si le das 10 minutos a tu hijo, en investigaciones recientes se aproxima que lo que compartimos a diario con nuestros hijos son 15 minutos. Es absurdo, es realmente preocupante. Entonces, la calidad de tiempo deja de ser un justificativo porque los chicos necesitan cantidad de tiempo, por un lado. No hay cosa más reconfortante y que le dé más seguridad a un chico, a un niño, que sentir que su mamá o su papá están en casa. Así no estén con ellos permanentemente. Ese cobijo, ese saber que están ahí, lo hacen un niño seguro. Eso por un lado. Por otro lado, te das cuenta que el mundo comienza a entrar en una pausa y que tu día es mucho más largo de lo que parecía ser. El tráfico, las largas filas, la cantidad de actividades que tenemos que hacer, de alguna manera nos hacen recurrir a estas frases de no tengo tiempo, se me acaba el tiempo está sobre mí. A ver, un momentito, si nos organizamos bien, respiramos profundamente y distribuimos nuestro tiempo como debe ser distribuido, nuevamente dando prioridad a lo importante, pues el tiempo será nuestro mejor aliado. Doctor, ¿hemos recuperado el tiempo o nos dimos cuenta que siempre hemos tenido tiempo? Qué buena pregunta. Es una pregunta existencial. Voy un segundo, Alegría, con el doctor que me acompaña aquí en el set. El doctor. Okay. Mira, hay algo que dice que hagamos lo que hagamos, en la Tierra se demora 1 año en darle una vuelta al Sol, ¿no? Bueno, eso es solamente para decir qué uso le doy al tiempo. Yo creo que es una oportunidad magnífica. Somos tan hijos de la Tierra, los animales, por supuesto los humanos, y también los virus, como lo señalaba nuestro colega desde la Universidad de La Sabana. Entonces, la naturaleza es inteligente, pero digamos que en esa escala los humanos debemos utilizar todos los dones que hemos tenido para mejorar la calidad del tiempo. Aquí tenemos una magnífica oportunidad de aprovechar el tiempo y no dedicarlo como unas vacaciones. Yo hice esta mañana en un noticiero aquí, RCN, una pregunta a los televidentes. ¿Ustedes leyeron 100 años de soledad, por decir un libro? Muchos no. Bueno, usted sabe, se ha leído El Quijote, solo por mencionar joyas de la literatura. Igual, una oportunidad magistral, no solo con los que conviven, sino utilizando las redes sociales. Con la persona que has tenido un conflicto, es la oportunidad de oro para meditarlo y mandarle un WhatsApp amable. Bueno, tantas otras. Yo creo que el tiempo, alguien decía que el tiempo es la distancia más corta entre el nacimiento y la muerte, ¿no? Mira qué bonita definición, un poco dramática, pero es la verdad. Entonces, la vida y el tiempo son la distancia más corta. Hagamos un buen uso. Alegría, frente a lo del tiempo. Frente al tiempo, y gracias por su acotación, doctor. Definitivamente, el día tiene 24 horas. Pienso que hemos estado sumergidos en tal nivel de estrés, de una exacerbación de información, de velar por nuestros intereses por sobre cosas primordiales como comer despacio,
hacer meditación. A propósito, he creado un club de libro, está como @clubdelibro20, oyéndolo usted, doctor, que a veces un libro, un clásico, nos parece demasiado largo, porque el spam de atención o el lapso de atención del ser humano hoy en día es lo que pasa a su pulgar, ¿no? Si te pones a ver los posts de las redes sociales, este es el periodo de atención, lo cual quiere decir que queremos todo inmediatamente. Esto posiblemente nos viene para hacernos recordar que necesitamos pausa, que necesitamos ver a nuestro alrededor sin apuro y que el tiempo definitivamente puede ser nuestro aliado nuevamente si lo sabemos llevar bien. No hay mejor inversión que leer un libro. A veces podemos pasar horas en redes sociales y ¿de qué nos sirve? Entonces, nuevamente, retomar el tiempo valioso, retomar el tiempo de calidad, retomar el tiempo como una inversión, porque el tiempo definitivamente es algo que no regresa, es algo que se va y se fue. Entonces aprovechémoslo, abracémoslo y pues tengámoslo con nosotros para invertirlo de la mejor manera. Doctor, gracias Alegría Crespo, ella es doctora en educación, nos acompañaba desde Quito. Gracias Alegría por esa alegría y esas buenas noticias. Gracias, porque tenemos más buenas noticias, doctor. Al menos 13 farmacéuticas se han unido para desarrollar tratamientos contra el COVID-19. La unión. Recordemos que ya se identificó el genoma del nuevo coronavirus. China, España, Reino Unido, Estados Unidos trabajan incansablemente en las vacunas. En cuanto al tema de las pruebas, el Instituto Nacional de Salud en Colombia, por ejemplo, anunció que el país contará con 22 nuevos laboratorios para diagnosticar la enfermedad. Entre tanto, el Ministerio de Salud anunció que 6 personas se han recuperado de la enfermedad. En Medellín, más de 100 voluntarios de 20 instituciones educativas, el sector empresarial y el público se unieron para desarrollar respiradores para tratar la enfermedad. Qué importante, ¿no, doctor? Qué bueno, sí. Yo sé que Andrea le ha hecho mucho seguimiento a eso de las pruebas en humanos. Ya los chinos, efectivamente, en colaboración con muchos equipos que no es el caso mencionar ahora puntualmente, están iniciando las pruebas en humanos. Una vez concluyan con eso y sean positivas o apropiadas, se les dé el visto bueno para iniciar la producción, que también conlleva un tiempo. Biológicamente la preparación de las vacunas no es como fabricar algo de un día para otro. Pero fíjate que podemos ser optimistas. En cuanto a los medicamentos, hay muchos laboratorios, muchos medicamentos que han demostrado efectividad en el tratamiento de los pacientes ya afectados por coronavirus. Debe quedar claro en la comunidad que esos medicamentos no tienen ningún efecto en la prevención. Ya lo hablaba el otro día algunos investigadores muy grandes. No hay cómo prevenirlo. Aleje la transmisión. La única forma eficaz de evitar la infección es alejarla, no más. ¿Qué quiere decir, doctor, en Colombia que 22 laboratorios se unan a hacer pruebas? Que aunque es difícil, o a veces la obtención de los reactivos, se unen quiere decir que se coordinan los esfuerzos, como señalaban nuestros colegas en Medellín, donde lo están haciendo expertos, para no solo enviar pruebas de otras partes, que eso es válido, sino optimizar el resultado. Porque ¿qué saca uno con que le hagan una prueba y a los 15 días le llamen a buscarlo a decirle que salió positivo? No es solo hacer la prueba, sino que sea rápida. Que sea rápida, que sea confiable, porque tiene un factor de error. Entonces eso que hicieron, quiero resaltar lo que han hecho en Medellín, son tomarla muy bien, porque acuérdate tú, Andrea, y todos los televidentes, que el caso del primer fallecido en Colombia fue un paciente que tenía el test negativo y después se concluyó que era positivo, ¿no? Pero pienso que eso es una buena noticia. Y seguimos, los laboratorios ya no que hacen las pruebas, sino farmacéuticos, haciendo grandes conquistas en el manejo de choque de los pacientes infectados. Para tener más buenas noticias y ojalá a corto plazo, aunque sabemos que lo que se viene es complejo, en 15 segundos, doctor, ¿qué le decimos a nuestra audiencia en América Latina? ¿Qué hay que hacer? Si me permite extrapolar lo que dijimos esta mañana, a mayor reclusión, menor transmisión, y es el comienzo de la solución. ¿La repetimos? Por favor. A mayor reclusión, menor transmisión, y es el comienzo de la solución. Acatar y acatar. Y no atacar. Vamos a una pausa, ya volvemos aquí en Suma la Noticia. Ya regresamos con Suma la Noticia.
Quiero agradecerle al doctor Julio Durán Casas, médico especialista, me acompañó aquí hoy en el CDN 24. Mil gracias, doctor, muy amable. Con mucho gusto, Andrea, siempre que lo consideres a la orden con todos los televidentes. Gracias, yo soy Andrea Bernal, hasta aquí Suma la Noticia, los espero mañana con otros temas.